Este programa es presentado por Unidad Vascular de Caracas by Dr. Carlos Durán. Únicos en Venezuela con Flebofoto Rejuvenecimiento. Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr-Asdrúbal Alfonso. Bienvenidos a la sala de espera de Street Radio. Ya su historia médica está lista para ser recibida por nuestros especialistas. Daniela Salas te acompañará a despejar dudas sobre la prevención de patologías, avances y posibles diagnósticos o tratamientos que te ayudarán a mejorar tu vida y tu salud. Ya comienza tu consultorio podcast. Ya comienza tu consultorio podcast por la 96.9 FM en diferentes plataformas, tanto en Twitch, YouTube, Instagram y TikTok. Pero estamos modo navideños acá en nuestro estudio. Por acá, bueno, los que nos están viendo en el podcast y en las diferentes plataformas, estamos con el espíritu navideño. Pero no solamente con un espíritu navideño, sino también un espíritu de cumpleaños. Porque nuestro operador de audio, Pablo Belfort, está de cumpleaños. Así que feliz cumpleaños para ti, Pablo. Mil bendiciones y felicitaciones para ti siempre. Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a saludar a nuestro equipo justamente con este espíritu festivo, porque justamente, como siempre, tenemos en nuestra producción a Alberto Belfort, a José Francisco Carvajal Echenique y a Difrey Alejandro. Tenemos a nuestro operador Pablo Belfort, bueno, que está de cumpleaños, ya lo felicitamos y estamos con él acá, aunque a él no le gusta tanto celebrar el cumpleaños, nosotros sí lo celebramos con él. Nosotros saludamos también a nuestro operador de video, Roque Vázquez, y a nuestra chica de redes sociales, Nelvani Quesada. Daniela J. Salas, quien les habla a través del micrófono por la 96.9 FM, Colegio Nacional de Periodistas 22.768, certificado de locución 52.991. Ahora sí, vamos a ver de qué se trata esta consulta. Se trata de la microbiota intestinal. Hoy nos acompaña la doctora Mayra Martínez, quien es alergóloga. Un gusto recibirte, Mayra. Esta consulta es tuya. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias, Daniela, por la invitación. Bueno, felicitaciones a ese cumpleañero, que sean muchos años más, llenos de prosperidad y mucha salud para ti. Te faltó el detallito navideño, pero lo vamos a ver más adelante. Más adelante. Bueno, agradecida por tu invitación y bueno, este es un tema bastante importante hoy en día, Daniela, sobre lo que es la microbiota. No Antes le llamábamos flora. Bueno, eso hace décadas atrás era llamada flora intestinal, pero luego de hace más o menos 10 años para acá ya se determinó que no tiene ninguna forma de flor bajo el microscopio, sino que son un conjunto de microorganismos muy variados, muy diversos, que colonizan todas nuestras cavidades. Y cuando hablo de cavidades, no solamente es el intestino, ellas viven en todo nuestro cuerpo humano y según la región donde se encuentren, van a recibir su nombre. Obviamente que la microbiota intestinal es una de las microbiotas más amplias porque ocupa casi todo lo que es la extensión del intestino, de lo que es el sistema digestivo. Y la tenemos desde la boca, hasta el recto, y en cada una de estas áreas del sistema digestivo hay diversidad, No es la misma la mucosa oral de la boca a la mucosa de la microbiota intestinal que esté en colon o que esté en intestino delgado, son completamente distintas. Y de allí es que se pueden derivar los diferentes tipos de disbiosis que existen, que lo estaremos conversando. Así es, bueno, vemos esta la más extensa, incluso, bueno, vemos el intestino, que es también ahora se le considera como un segundo cerebro, además uno de los órganos más extensos, peleándose la posición con la piel, pero es sumamente importante mantenerlo sano y resulta que muchas de las patologías que podamos estar desarrollando puede estar ligada a un desequilibrio en toda esta microbiota y no todos lo sabemos ni todos lo tenemos consciente. Entonces, vamos a hablar un poco más sobre esto para entenderlo un poco más. ¿Qué pasa con esos microorganismos y cómo interactúan con todos nuestros órganos y organismos en general? Mira, fíjate algo muy importante. Partiendo del concepto de lo que es salud, existen 4 características fundamentales. Uno es la biología del individuo. Cuando yo hablo de biología, hablo de la genética, hablo de su desarrollo durante la vida y el proceso de envejecimiento. Hablo también del estilo de vida, cómo como, cómo duermo,
todos estos factores de la alimentación que hoy en día son muy importantes, el consumo de azúcar, el gluten, que pareciera estar satanizado, pero tiene sus características y sus determinaciones, el por qué está dentro de los alimentos que tenemos que tener restringidos. Factores ambientales, ¿ok? Los factores ambientales son fundamentales, sobre todo factores físicos, factores químicos, biológicos, psicobiológicos y culturales. Cuando hablo de cultural y hablo de psicobiológico, es la importancia que se le está dando a todo lo que es el rol de las emociones sobre la salud del individuo. Y otra cosa importante para finalizar el concepto de salud es todos estos sistemas de salud que están al alcance del individuo. Entonces, todas estas 4 características son fundamentales para la salud. Desde hace mucho tiempo se está viendo el rol tan importante de la microbiota en el desarrollo de las enfermedades. ¿Pero por qué? Bueno, como decías tú, el intestino se ha convertido en el llamado segundo cerebro, pero es porque tiene una razón de ser. Es el sistema nervioso periférico entérico, ¿ok? Es el segundo al mando después del sistema nervioso central. Obviamente es el más largo, es el más grande, el más extenso. Y estos enterocitos tienen una característica que forman el sistema inmune de la mucosa intestinal. Sobre ella viven todos estos microorganismos y ellos tienen que tener una simbiosis y un mutualismo. ¿Qué significa eso? Que nuestro organismo tiene que instaurar sistemas de tolerancia o autotolerancia para no contraatacar lo propio. Por supuesto. Por acá Marixa nos escribe, dice: doctora Mayra, saludos, un abrazo. Un abrazo también para ti y para todas las personas que nos están sintonizando también en redes sociales. Y de él también nos escribe, dice: la mejor doctora, agradecida con ella por la mejoría del diagnóstico de mi hijo. Bueno, por acá saludando a ustedes que están allí con nosotros a través de todas las plataformas, y también aquellos que van también en su carro, Mayra, ahorita, y están en su casa, en su oficina, sintonizándonos a través de la 96.9, pero los que también disfrutan el podcast, no solamente en vivo, sino luego también en diferido. Tú nos nombras algo importante, cómo vamos a través de los años viendo cómo interactúa nuestro organismo y los que se va viendo, porque bueno, no es que sea nuevo, sino que vamos entendiendo un poco más qué está pasando. Y algo con el gluten, por ejemplo, la gente dice, bueno, espero que yo antes, los abuelos dicen, yo comía gluten, yo comía pan, yo comía pasta, yo comía trigo, comía todos los derivados y a mí no me pasaba nada, o no escuchaba muchos casos de personas que serían celíacos, intolerantes o sensibles. Pero resulta que también a través del paso de los años se ha modificado nuestra alimentación, no solamente cómo la estamos consumiendo, sino que también cómo la estamos sembrando, fabricando y procesando. Eso es correcto, y eso es una de las características principales, la industrialización. ¿Ok? Es uno de los factores externos que está atacando la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Todo aquello que está por encima de los genes y que es capaz de activar estos genes y que se produzca una reacción inflamatoria en cadena, y que si no determinamos cuál es el problema, obviamente van a venir las enfermedades inflamatorias y las enfermedades autoinmunes. Las alérgicas también juegan un papel muy importante, y este debate que hay, que sería interesante en otro oportunidad, las reacciones adversas a los alimentos, alergias a los alimentos, sensibilidades, intolerancias, ¿cómo se llaman? Claro que sí, lo vamos a hacer. Es importantísimo porque la gente tiende a confundir los términos, y lo importante es que cada alimento o cada antígeno tiene un proceso inmunológico mediado, y según lo que esté mediando va a ser el nombre. Ya algunos dependen de enzimas digestivas, como son las verdaderas intolerancias, y otros van a depender del sistema inmunológico. Lo importante de esto, para seguir lo que estábamos conversando, es que esto de lo transgénico, que la industrialización ha hecho que a pasos agigantados todos los alimentos sufran una modificación genética. Claro, ya no son lo mismo. Ya no son lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que lo vemos hoy, es el pollito. ¿Ok? Le tapan los ojos, le ponen luces rojas, luces verdes, los estresan, y mañana es el superpollo. ¿Pero qué nos estamos comiendo? El estrés del pollo, ¿ok? Y nos estamos comiendo todas esas hormonas y todas esas enzimas y sustancias que le están colocando para acelerar el proceso de crecimiento. Lo mismo está ocurriendo con los cereales, ocurrió con el gluten. Cuando se descubrió el gluten, hace millones de años que se descubrió la enfermedad celíaca en la cuenca del Mediterráneo, teníamos un 4% de gliadina. ¿Ok? 4%. Hoy en día, todos estos sembradíos de trigo que hay
son sumamente transgénicos. Estamos hablando casi de un 30 a un 40%. Entonces, no es que el gluten está de moda, ni que es una proteína que hay que satanizar. Claro, y tampoco sino, fue que antes no hacía daño y ahora sí. No, lo que pasa es que fue modificado y todo esto cambia. Entonces, igualmente ahí todo ha varía. sido no solamente el gluten, ha sido modificado los huevos de las gallinas, ha sido modificada la caseína que se encuentra en la leche de vaca, porque todos esos animales han sufrido un proceso de transformación en su alimentación y obviamente que el resultado va a ser en el resultado final, que es lo que nosotros utilizamos para alimentarnos. Es por eso que hay tantas alergias o tantas sensibilidades a estos alimentos que prácticamente todo el mundo dice, ya, vas para que el alergólogo, vas para que el inmunólogo, y si es un proceso alérgico, mira, prepárate porque te van a quitar de todo. No es que te van a quitar de todo, sino que son las proteínas que están inmunomediadas y que se demuestran. Y otra cosa que tiene que tener relación con la clínica del paciente. Tú me puedes decir, mira, a mí el gluten me cae mal, pero ¿cómo lo manifiesta? Tiene muchísimas manifestaciones. Y si nos vamos a la enfermedad celíaca, que es una intolerancia permanente al gluten, porque existe un riesgo biológico, que siempre lo digo, sin genes no existe enfermedad celíaca. Nadie puede desarrollar una enfermedad celíaca si no hay la genética presente, que es lo que estaba hablando de la biología del individuo. ¿Ves? Hay algunos que la desarrollan, otros no, y por eso se debe asistir a los especialistas para clasificarlo. Pero también ocurre en pacientes que se hacen alérgicos, que se hacen sensibles o intolerantes, y los síntomas van a ser los mismos. Marixa nos dice, saludos desde Bilbao, España. Fui paciente de la doctora Mayra, me diagnosticaron condición celíaca y aprendí sobre este tema, lo que influye en nuestra vida, lo fundamental de la dieta. Y a veces escuchamos dieta y decimos, berro, me van a quitar todo, ya no voy a poder comer nada, voy a perder peso, es una dieta, entonces me va a provocar comer de todo porque ahora me lo están restringiendo. Pero a veces también tenemos como distorsionado el término dieta, ¿no? Eso es correcto. Mira, por eso te hablo de satanizar términos. Cuando a un paciente en una consulta clínica se le determina que cierto alimento está generando una respuesta inmunomediada, ese alimento debe entrar en un reposo. ¿Para qué? Para evitar que el sistema inmunológico siga reaccionando contra ese alimento. ¿Ok? Existen factores adicionales que pueden alterar esta fisioinmunopatología del alimento, como es, por ejemplo, la disbiosis intestinal, que es la pérdida del equilibrio en calidad y en cantidad de estas bacterias que albergan el intestino. 2, la permeabilidad intestinal, que es ese filtro fisiológico que puede ser paracelular o transcelular, donde nuestros intestinos deciden quién pasa y quién no pasa. Este binomio es sumamente importante para garantizar la producción de aminoácidos, de lípidos, de grasas, de ácidos grasos de cadena corta, partiendo de la fermentación de los azúcares, y eso ¿quién lo hace? La microbiota. Esto hace que inmediatamente ellas se activen y frenen a todas las toxinas que pueden provenir de las comidas, pero también dirigen a la orquesta principal, que es el sistema inmune. Entonces, si yo te digo todo esto, wow, no es tan sencillo, ¿ok? Mira todo lo que está detrás de la retirada de un alimento. Claro. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que yo siempre parto y le digo a mis pacientes, el alimento es algo que nos da placer, Daniela. ¿Quién no se muere por ir a comer a un restaurante, una cosa rica, compartir con amigos? Y nosotros que somos una comunidad, ¿ok? Que le gusta mucho lo familiar, el compartir, ¿ok? Lo limitante, porque la mayoría de los pacientes me dice, doctora, ¿y ahora qué voy a hacer? No puedo ir a un restaurante, no puedo ir a ninguna parte, sobre todo los que tienen un compromiso un poco más severo, ¿ok? Esa no es la idea. ¿Ok? La idea es hacer conciencia que en un momento determinado este alimento me está cayendo mal, y si yo logro identificar que alguna de estas barreras fisiológicas están alteradas también, se me olvida el organelo más importante que tenemos nosotros para sacar los radicales libres y todo eso, como es el estrés oxidativo a través de todo lo que es el ciclo de la mitocondria, que es la que nos da la energía. Entonces hay que evaluar todo este gran sistema que tenemos dentro de nosotros y que son los que determinan. Entonces hay que tener, creo que, conciencia de la realidad y sobre todo individualizar. Esto no se puede ir, que es la dieta la misma para todos. Claro, no. Porque también vemos el gluten en sus diferentes manifestaciones. Por ejemplo, yo como avena y no siento ningún tipo de reacción. Pero, por ejemplo, muchas veces comiendo pasta, me pasa de que el estómago pues se pone un poco flojo. Pero mi mayor reacción es, por ejemplo, con la pizza. Pero sí puedo comer pan. Pero sí puedo comer de repente la misma pasta, con la misma salsa, con el mismo queso y los mismos ingredientes. Pero con la pizza me da migraña,
se me afloja el estómago, me siento mal. Entonces tengo una serie de reacciones, por ejemplo, y todo contiene gluten, incluyendo la avena. Entonces, claro, yo voy viendo también de manera individual qué me va pasando a mí con ciertos alimentos y bueno, tengo mi reacción. Otra cosa, cuando hablamos del estrés también, aparte del estrés oxidativo, que es uno de los factores, es que justamente en el estómago podemos sentir demasiadas emociones. O sea, las sensaciones van reflejadas allí. Lo que llamamos a veces con el enamoramiento de las mariposas, Eso. el susto, cuando estamos en un peligro inminente, cómo nuestro cuerpo también se enfría, se congela y se siente de una manera muy distinta ese vacío que sentimos ante un susto, o de repente estamos en una montaña rusa. Todo lo que se va sintiendo en el intestino. Y por eso, bueno, más allá de un segundo cerebro, también casi que un segundo factor de sentimientos ahí atados y ligados allí. Y el estrés, cuando estamos estresados, pues el estómago nos puede doler. A mí me duele el estómago. Bueno, mira, eso es tan importante porque en esta denominación de intestino como segundo cerebro, y de hecho el eje intestino-cerebro viene dado por el 10º par craneal, es decir, que este intestino está interconectado por los pares craneales. Uno de los que nos hace sentir esa sensación de mariposas en el estómago o de miedo ante una situación. Sí. Entendamos al estrés cualquier situación que te puede llevar a un límite, ¿ok? Bien sea alegría, tristeza, cualquiera de todas estas habilidades afectivas que podemos sentir. Entonces tú estás activando al nervio vago, ¿ok? Y hace reflejos vasovagales. Por eso una persona puede sentir mareo, pérdida, desvanecimiento, ¿ok? Con la ingesta de un alimento. Sí. Hablando del gluten, mira, hay más de 1.200 síntomas asociados al gluten. Cuando 1.200 síntomas, ¿tú sabes qué significa eso? Demasiados. O sea, desde piel, estómago, cabello, todo. Obviamente, porque la respuesta contra el gluten, ¿ok? Una puede ser inmunológica, ¿ok? La otra inmunomediada, como es la enfermedad celíaca, ¿ok? Y otras son las reacciones adversas que puedes presentar o reacción tóxica, ¿ves? Contra el gluten. Y cada una va a depender de diferentes maneras cómo reacciona tu cuerpo ante diferentes proteínas. Así es, Marixa. Bueno, nos vuelve a escribir, dice, yo aprendí, entendí, comprendí a comer sano, gracias a Dios. Tengo una fuerza de voluntad increíble, porque sé que me hace daño el gluten, las enfermedades que podrían generar en mi futuro. Un abrazo, por acá también varios pacientes te están saludando y estamos con la doctora Mayra Martínez. Nos corresponde, Mayra, hacer un alto porque tenemos que cumplir con compromisos comerciales. Vamos con nuestros clientes y regresamos en segundos. Inicio de espacio publicitario. Unidad Vascular de Caracas by Dr. Carlos Durán. La opción en cirugía cardiovascular presenta Flevofoto Rejuvenecimiento, un procedimiento científicamente probado, creado en nuestro país con la última tecnología láser Nordis para eliminar sin dolor ni cicatrices, arañitas, manchas y otras alteraciones estéticas. Citas 0424-222-7219 o a través de @dr_Carlos Durán. Atención, el doctor Asdrúbal Alfonso, reconocido especialista en cardiología intervencionista, te brinda lo último en tecnología para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Disfruta de la excelencia y siéntete seguro al realizarte un cateterismo de última generación, así como estudios diagnósticos no invasivos, prueba de esfuerzo, mapa y holter de ritmo. Contáctalo a través de @dr_Asdrúbal Alfonso. Tu corazón merece lo mejor. Fin de espacio publicitario. Atentos, porque ya regresa tu consulta médica. En Street Radio, la radio podcast. Y seguimos preocupados por tu salud aquí en tu consultorio podcast. La doctora Mayra Martínez nos sigue acompañando, estamos hablando sobre microbiota, pero nos corresponde ver nuestra recomendación médica de esta semana. Presta atención a la recomendación de la semana. Hola, soy Mayra Martínez, inmunólogo clínico alergólogo. En este día voy a darte las recomendaciones para que cuides tu microbiota. Primero, una alimentación saludable y equilibrada de acuerdo a tus requerimientos, una buena hidratación,
cuidar el sueño, manejar el estrés. Son los principales requisitos para que tu microbiota intestinal esté sana y de esta manera poder equilibrar tu salud. Bueno, doctora, seguimos hablando de microbiota intestinal. Recordamos también a las personas que nos sintonizan en diferentes plataformas que también nos puede escribir por el 0412-724-9527. Ese es el número, lo repetimos. 0412-724-9527 y nos puede escribir a través de @laradiopodcast. Mi cuenta también está activa en este momento, @DanielaJSalas, que en conjunto con la doctora Mayra Martínez está con nosotros en este Instagram Live. Más allá de este podcast que está en Twitch también en sintonía y en YouTube. Por acá Ángela Echenique siempre nos escribe desde Italia. Un abrazo para ti, dice doctora, saludos, cariños para usted. En el caso del autismo también existen modificaciones, por acá nos escribe. Bueno, mira, en autismo también podemos hacer, Daniela, cuando quieras otro podcast de tu consultorio. Mira, en TEA existen varios factores. De hecho, existen ya descritas bases orgánicas. Y una de las bases orgánicas es la alteración gastrointestinal. De esta microbiota alterada, las levaduras, los hongos, son los que obviamente se llevan el galardón en el tema de TEA, principalmente la cándida, en cualquiera de sus presentaciones, que tenemos muchísimas cantidad de cepas, ¿ok?, de esta cándida. Y una de lo más importante de la cándida es que ella produce metabolomas. Existen muchas maneras de medir la microbiota intestinal, pero en el caso cuando queremos ver el efecto real, tenemos que ver son los metabolomas que producen estas bacterias que están disreguladas o que están en disbiosis. Y ya se ha descrito que prácticamente 5 de estos metabolomas compiten directamente con el ciclo de Krebs, compiten con el estrés oxidativo, hacen daño endotelial y eso va directamente a impactar sobre el endotelio del sistema nervioso central. Por supuesto. ¿Okay? La cándida está muy involucrada en estos procesos y obviamente que para hablar de cómo regular la microbiota no podemos dejar de un lado la alimentación. Existen suplementos, existen tratamientos para mejorar la disbiosis, pero la alimentación es el objetivo número 1. Si no modificamos la manera como comemos, no modificamos los alimentos que nos inflaman, de hecho es individual. La microbiota intestinal es una huella digital, Daniela. Existen más de 100.000 trillones de bacterias que albergan en nuestras cavidades y 160.000 especies son distintas por individuo. Entonces, cuando yo te hablo de esto, te podrás imaginar cómo impacta el estilo de vida, la calidad de vida, nuestros hábitos, si consumimos antibióticos o no, ¿ok?, sobre esta microbiota. O no de los antibióticos. ¿Ves? Si abusamos o no. Y esto, cuando hablamos de TEA, también nos tenemos que ir un poco atrás, porque esto también va a influir sobre cómo fue el parto, si hubo estrés materno, si hubo infecciones vaginales o infecciones urinarias o algún tipo de infección durante el embarazo, tipo de suplementación en las primeras 20 semanas, ¿ok? Hay muchos factores prenatales que influyen en la etiopatogenia o en las bases orgánicas del autismo. Y hablando también de la microbiota y que además está en todo nuestro cuerpo, por ejemplo, en las mujeres, en nuestra parte ginecológica, en nuestra parte vaginal, también hay muchas alteraciones de la microbiota y resulta que también tiene relación con la intestinal. Puede ser que una mala alimentación también esté alterando la microbiota intestinal en la parte vaginal. Entonces hay que entender esto para saber cómo está reaccionando nuestro organismo, porque a veces pensamos, ¿qué habrá pasado aquí? Y resulta que es estomacal. Mira, fíjate que no es tan sencillo, porque al yo retirar todos estos alimentos, ya hicimos una dieta libre de gluten, libre de huevo, sí, libre de caseína, tenemos que sustituir. Al sustituir lo vamos a hacer, ¿ok?, con carbohidratos. Entonces, si nosotros no balanceamos esa alimentación de carbohidratos y la compensamos con más proteínas y más grasas buenas como las tipo omega, este paciente va a caer también en una rutina y va a haber un cuadro inflamatorio de este abuso de carbohidratos y también va a activar y va a ser como caldo de cultivo para este grupo de bacterias. Entonces, y de hongos y de virus, porque la microbiota está constituida por virus, parásitos, bacterias y levaduras y también arqueas, y cada una en su clasificación, que son muchísimas. Entonces, ¿qué pasa? Que te va a la consulta una paciente o es referida de ginecología con infecciones múltiples vaginales. A repetición. ¿Ves? Sí. A repetición. Y
óvulos vaginales y clorotrimazol y todo lo que se indica. ¿Ok? Y cuando vamos a ver el problema del interrogatorio gastrointestinal por el tipo de alimentación que esté consumiendo, sobre todo por los carbohidratos que pueden generar síndrome de fermentación intestinal y eso genera un cuadro inflamatorio. ¿Qué tipo de carbohidratos, por ejemplo, son los más propensos a generar este proceso? Mira, papa, ¿ok? Yuca, que me encanta. ¿Ok? La papa, Ok. la yuca, también vegetales tipo zanahoria, ¿ok? Producen gran cantidad de fermentación, hace que aumente la fermentación intestinal. Por eso la alimentación no puede ser igual para todo el mundo. No. Yo siempre insisto, esto no son protocolos. Nosotros no podemos atender al paciente por un protocolo. Hay criterios establecidos en medicina, sí, pero el paciente es individual y lo mismo que es para ti no va a ser para otra paciente que venga si tenga la misma cándida. Estoy 100% segura que las Claro. condiciones y la epigenética de cada quien es completamente distinta. Claro, porque por ejemplo, nosotras dos somos mujeres, por ejemplo. Entonces de repente decimos, bueno, yo como esto, pero a mí me hace daño esto. Y resulta que es totalmente diferente. Para mí puede ser totalmente inofensiva la zanahoria en su proceso de fermentación, pero de repente para ti no. Exactamente. Entonces eso hay que entenderlo. ¿Ves? Claro, y para entenderlo, por eso es que el paciente tenemos que hacer la relación de las manifestaciones clínicas y con mucho cuidado sobre cuáles son los alimentos que se van a rotar. Claro, y que inflaman también. Y que inflaman, porque decían ayer en un live interesantísimo que la dieta antiinflamatoria no existe, y es verdad. No. Ok, yo no te puedo hablar de dieta antiinflamatoria. Claro, pero por ejemplo yo cuando dejo de comer prácticamente gluten y por ejemplo no como arroz, que a mí me encanta el arroz, Mayra, Ok. y resulta que a mí el arroz me inflama. Pero Y me aumenta de peso. Te aumenta Cuando de- dejo de comer arroz, harinas, tengo un proceso desinflamatorio, que es cuando tiendo a estar un poco más delgada, pero vuelvo a caer en la tentación de todos los alimentos porque, bueno, nos gusta una serie de alimentos, incluso acá en nuestro país, que combinamos todos los carbohidratos habidos y por haber en un solo plato. Así Y es. estamos en diciembre y es donde más vamos a combinar carbohidratos, porque tenemos la yaca, tenemos la ensalada, que además tiene grasa, que tiene papa, que tiene zanahoria, hablando de fermentación, que tiene también el pan, que ahí tiene gluten. Bueno, puede ser que tengas unas alternativas más saludables, cambies un poco los ingredientes, pero normalmente en los platos siempre van a estar los tradicionales y cómo los preparamos. Entonces, ahí tenemos una combinación bomba en este diciembre. Claro, Bueno, en este y todos los diciembre. Este y todos los diciembres. Y la transgresión, y no solamente lo hablamos de diciembre, si tienes un acto importante en tu casa, con tu familia, va a ocurrir la transgresión. Es decir, que eso es un hecho de vida que no podemos evitar. Por lo que te venía explicando. Nosotros como venezolanos somos muy familiares, nos gusta todo. Entonces, ¿qué es lo más fácil hacer? Una pizza. ¿Qué es lo más fácil hacer? Unas hamburguesas. Vamos a llevar unos perros calientes. Imagínate que yo te diga, me ponga exquisita a decirte una pizza con yuca, sin levadura, con linaza o sustituto. Tú me dices, Mayra, olvídate que vas a venir aquí a celebrar conmigo. ¿Ves? Entonces, ¿ves lo difícil Sí. que se torna para este tipo de pacientes? Yo siempre digo que la O que siempre hay alimentación... alguien que te dice, pero un poquito, ¿qué tanto? No te va a hacer eso nada. mira, eso de un poquito es fatal. Porque cuando tú tienes una reacción adversa o eres alérgico, ese poquito te puede comprometer la vida con un shock anafiláctico si eres alérgico. Sí. ¿Ok? Ese poquito te puede complicar la vida si eres un celíaco. Porque en el caso de los celíacos, la contaminación cruzada, o sea, que es algo que ni ves. Es algo que ni ves, algo que supone que alguien hizo o que estuvo en esta cocina contaminado. El celíaco siempre tiene que suponer en que aquí puede estar contaminado, que le va a beneficiar más que pasarlo por alto. Claro, y que no todo es para todo el mundo. Por ejemplo, Iván nos está preguntando sobre los huevos que estábamos hablando hace unos minutos, que si son negativos para la microbiota, y por ejemplo el casabe que es proveniente de la yuca y que es muy típico comerla en esta región. Pero es que eso va a depender, ¿no? No, es que eso no lo puedo generalizar. Tú me dices a mí, dime una alimentación para la microbiota. Es individual. ¿Ves lo que estamos hablando? Tú puedes fermentar con la zanahoria, yo no, o hacerlo viceversa con la yuca. Sí. ¿Ok? Lo que te pasa con el mismo pan, con el mismo gluten. Sí. Si lo comes en una pasta, en esta presentación, no sientes el síntoma que Pero si me lo comes como en una cuando pizza, es una pizza. me Y muero. todo está cocido, todo, pero resulta que estás mezclando otras proteínas, ¿ok? Y que en ese proceso de mezcla se detona
tu sistema inmunológico, ¿ves? Entonces, aquí yo no puedo decir, quita el huevo, quita la yuca, quita la papa. No, simplemente si tú tienes unos síntomas que se relacionan a reflujo, distensión abdominal, cólicos, gases, y los relacionas conscientemente con la alimentación, algo está pasando de lo que estás comiendo. Claro, y además si estamos en una reunión y sabemos que no podemos comer eso, manifestarlo, y también tenemos que ser más conscientes como sociedad y decirle, bueno, está bien, no lo puedes comer, no lo comas. Pero es que sí, es que la insistencia social es sumamente complicada, de ese poquito, pero por un poco no te va a hacer daño, pero ¿qué te pasa? Una Sí, sola pero vez. hay que Y a veces recordar- piensan que es por dieta de peso y te dicen, ay, pero eso no te va a engordar hoy. Y resulta que no es una dieta por peso o una alimentación por peso, sino una alimentación por salud. De hecho, yo le digo siempre a los pacientes, recuerda que la responsabilidad de la salud es tuya. Sí. Porque ¿Ok? los demás te van a decir, Es tuya, hazlo. los demás te van a decir y los demás no se van a sentir mal. No. Yo tengo pacientes celíacos que de tocarse la mano con alguien que tenga gluten han hecho un síndrome vasovagal. Se han Guau. desmayado, han convulsionado. ¿ok? Porque las trazas están allí. Pensando que es una exageración del individuo. ¿Ok? He tenido pacientes que se le han roto los tímpanos con la ingesta de maíz en un paciente celíaco que está previamente sensibilizado. ¿Y dónde he ido a parar? A UCI, cuidados intensivos, complicado con una meningitis. O sea, esto no es un juego, ¿ok? Y además de que no es un juego, también se tiene que respetar la condición de cada persona, no verlo ni hacerle bullying de que mira, esto no. O qué delicado ay, eres. sí, porque lo ven así como que una persona muy fina, muy delicada. No. Detrás de eso hay un trabajo, detrás de eso hay una historia de cada paciente que hace estas reacciones adversas a los alimentos sobre todo. Yaudi Pérez Duque nos dice, saludos desde La Grita para mi querida amiga y doctora de la familia Mayra Martínez por acá. Bueno, seguimos leyendo sus comentarios y sus preguntas, así que anímense a hacerlo. Iván nos vuelve a escribirse, ¿los suplementos de vitamina B12 pueden ser dañinos para la microbiota? No, de hecho, la microbiota intestinal, uno de los procesos en los que más interviene es en la elaboración de los complejos B. ¿Ok? El problema de la suplementación es si hay un paciente sensible, ¿cómo hacen los suplementos? ¿Ok? Muchos suplementos pueden venir contaminados donde se haya envasado con huevo, donde se haya envasado con soya, donde se haya envasado con Trazas trigo, otra con vez. trazas otra vez. ¿Ok? Ahora, en un paciente que no tiene absolutamente nada, sino que tiene una microbiota o él está completamente saludable, desde estos 4 puntos de vista que hablé, ¿ok? No hay ninguna contraindicación en los suplementos. Muy bien, eso hay que tenerlo en cuenta y si usted tiene una condición como la condición celíaca, consultar con su médico. Mire, me gustaría tomar vitaminas, es normal. ¿Qué vitaminas me recomienda usted comprar? ¿O de qué laboratorio? ¿O de qué marca? En este caso sí es importante consultarlo por lo mismo, para evitar que tengan trazas o que tenga algún tipo de complemento o componente, mejor dicho, que pueda hacer que tenga una reacción y usted no va a saber que es por el Y medicamento. otra cosa más importante es saber si de verdad lo necesito. Nos llenamos de múltiples vitaminas, de múltiples suplementos. Y nos pasó con más fuerza en la pandemia, Ok. porque todo el mundo empezó a tomar de todo. Todo el mundo empezó a tomar de todo y tú ves que el fenómeno pospandemia, sobre todo el COVID-19 es un hacedor de intestinos permeables. Y eso es lo que hemos visto en el tiempo, ¿ok? Todos estos post-COVID que han sido de diferentes manifestaciones clínicas, pero también pacientes que han cursado con hipervitaminosis. ¿Ok? Todo tiene que ser un equilibrio, ni mucho, ni poco, ni nada, ¿ok? Porque nuestro sistema inmunológico y nuestro organismo funciona es desde el equilibrio. Lo necesitamos bien, cuando no lo necesitamos, también podemos tener estos excesos de vitamina y ser contraproducentes para la salud. Así es. Bueno, Natalia nos dice, doctora, ¿la contaminación del gluten cuenta para toda condición? Me imagino que nos está preguntando que si el gluten pues afecta todas las condiciones que se puedan estar. No, los más afectados, además de los celíacos, son los alérgicos. Sí. ¿Ok? Los que tengan alergia al gluten, créeme, que de respirarlo, tocarlo, ¿ok? O comerlo, eso también pasa con el celíaco. Lo puede respirar, lo puede tocar, lo puede comer y puede tener reacción. Pero en los alérgicos también eso puede suceder. Por eso es tan delicado también en la cocina, tanto de la propia casa como cuando se va a comer en un lugar externo, saber que de verdad sea un lugar libre de gluten, porque puede ser que utilizaran el mismo sartén
y luego utilizaron para hacer otro. Así lo hayan lavado, puede quedar trazas. Eso Claro, pasa lo también que pasa es que con el personas, por gluten- ejemplo, alérgicas a los camarones, que de Es repente están en correcto. un restaurante, hicieron el camarón, lavaron el sartén y hicieron luego de repente un pescado, por hablar de la misma De categoría, la ¿no? misma categoría. Y resulta que la persona tuvo reacción. Entonces ahí también hay que verlo con el gluten y con todas las demás alergias o intolerancias Por alimentarias, eso, ¿no? más que todo con el tema alérgico, que hay que tener mucho cuidado Sí. porque sobre todo pueden generar shock anafiláctico. Y el extremo así de lo que es de verdad con los celíacos, porque no tienen el proceso enzimático para poder procesar la gliadina. María Elena está preguntando que si se puede fortalecer el sistema inmune y cómo hacerlo. Que si esto va a funcionar para todo el mundo, algún tipo de recomendación. Mira, son cosas básicas. Comencé hablando del programa 3 cosas fundamentales para los que se determina la salud, ¿ok? Y una de las cosas es lo que es nuestra biología, que es nuestra genética y el desarrollo y el envejecimiento. Para eso hay características muy importantes. Sabemos que el control sobre el estrés, mira, el estrés fisiológico, que no lo vemos, lo sentimos. Y hoy en día Yo se puede medir, ¿ok? El que es el cortisol salival, que no es el mismo cortisol sérico, ¿ok? Que es el que mide el estrés fisiológico, donde día a día estamos como que en hiperactividad y no nos damos cuenta. Eso con el correr del tiempo activa el eje hipotálamo. ¿Esa prueba la tenemos aquí en hipófisis. Venezuela? Sí, sí la hay disponible, ¿ok? Y nos mide y hoy estamos como que en hiperactividad todo el tiempo. Eso es contraproducente para microbiota, es contraproducente para cerebro, es contraproducente para hígado, riñón, para todos los órganos, ¿ok? Los estás poniendo en el extremo. Otra de las cosas importantes es el no dormir. Cada día hay más estudios relacionados con el sueño. ¿Ok? Tenemos que dormir para poder garantizar que todos esos depósitos que se llenan durante la noche puedan recompensarse. ¿Ok? Una de las cosas importantes es la melatonina. ¿Ok? La melatonina, perfecto, me la tomo. ¿Qué es lo ideal? Que tú misma la puedas producir. ¿Cómo la producimos ¿Ok? mejor? La producimos mejor durmiendo. No hay otra. Pero digo, ¿Ok? pero de repente digo, mira Mayra, es que no me logro dormir temprano, es que soy demasiado noctámbula. ¿A cómo Ok, produzco primero, esa melatonina ok, sin necesidad de tomármela? Ok, pero mira, ya el noctambulismo tiene una base biológica, ¿ok? Hay que investigar, ¿ok? Si es parte de ese mismo proceso de estrés que hace que intervengan los propios neurotransmisores, ¿ok? Una de las cosas que siempre tenemos que mejorar es nuestros niveles de serotonina, que es la hormona de la felicidad. ¿Ves? ¿Y quién la contrarresta? El cortisol. Sí. ¿Ok? Entonces, Veneno. ¿ok? Exactamente. Veneno, ese ¿Ves? cortisol. Entonces, la serotonina, ¿quién la produce? Las células intestinales. Entonces, si te digo que tienes que dormir para que ese epitelio intestinal, esos enterocitos y la microbiota te esté trabajando bien, hay que dormir. Y eso es un requisito, creo que Y no es lo mismo que fisiológico. si me duermo en el día que si me duermo en la noche. No es lo mismo. De día no se produce melatonina. La melatonina se produce de noche. De hecho, es el reflejo cuando cae la luz de la noche en tu mácula, en tu ojo, se prende algo que te dice, mira, tengo sueño, vamos a dormir. Ya existen otros factores, ¿ok?, que interfieren en que no tengas una buena calidad del sueño. La otra es ejercitarnos, ¿ok? El ejercicio físico, mental y espiritual. ¿Ok? Ya no solamente es decir, mira, voy al gimnasio, camino 20 horas y yo sigo mal, sigo estresada, me siento ansiedad, me siento como deprimida, no sé lo que está pasando. Es por eso, porque el ejercicio ya hoy no solamente involucra lo físico, sino también lo psicobiológico y lo espiritual. Y otra cosa muy importante es hidratarnos, ¿ok? Mantener una buena hidratación para que todos estos canales que dependen de las bombas de sodio, potasio, todo nuestro organismo, prácticamente la mayoría es agua, ¿ok? Es importante. Y la alimentación. Yo siempre hablo de alimentación individualizada y saludable, ¿ok? Si tú comes un cambur y tú sientes que el cambur te cayó mal, ¿es para ti el cambur? ¿Ok? Puede ser que te pase una vez, 2 o 3, pero ya cuando se convierte en algo rutinario, hay que estar pendiente porque algo está pasando que no necesariamente tiene que ser el cambur. Bueno, venimos con muchas recomendaciones muy buenas, pero un mensaje final o una clave esencial que no quieras dejar pasar. Bueno, mira, lo importante de esto es que nosotros tenemos en nuestras manos garantizar nuestra salud. ¿Ok? Estamos viviendo en un mundo muy agitado, donde el tiempo cada vez se acorta más. Sí. Y nosotros como seres humanos nos angustiamos más y nos queremos apresurar al tiempo. Y eso va a ser completamente negativo
para la salud. De hecho, si nosotros no dormimos, no tenemos una alimentación saludable, no nos ejercitamos y no comemos de la manera adecuada, el acortamiento de los años de vida es crucial. El estrés es la enfermedad metabólica que va a matar más gente en las próximas décadas. Sí. Y nosotros vivimos estresados todo el día. No llegamos a tiempo, tenemos que cuidar a los niños, no puedo dejar a mi mamá sola, tengo que ir al médico, tengo que ir al trabajo, tengo miles de pacientes que todos están escribiendo. Tengo, ¿ok? Sí. Pero eso es externo a ti. Ahora, ¿qué tienes para ti? Entonces, mi recomendación va desde el amor y el reconocimiento de que somos personas, somos individuos, seres humanos, y que si nosotros no nos amamos, nadie nos va a amar. Bueno, con este mensaje nos vamos a despedir, Mayra, pero queremos decirle a las personas cómo te contactamos. Ok, por redes sociales me pueden contactar como DRA Mayra Martínez. Mayra con Y. Mayra Martínez con Y. Y por el teléfono de mi consultorio, 0414-376-5408, y con mucho gusto ahí les estaría atendiendo. Gracias, Mayra, por estar Gracias a ti por este espacio tan espectacular para la salud. Así es, bueno, ya saben, el estrés, la alimentación, dormir. Yo esto también me lo estoy repitiendo a mí. Así que bueno, chicos, de esta manera despedimos al día de hoy, agradeciendo que ustedes estuviesen con nosotros a través de la 96.9 FM, que estén allí en Twitch, en YouTube, en Instagram, en TikTok, por @laradiopodcast, esa comunidad tan maravillosa que tenemos. Y como siempre lo digo, lo divertido de nosotros es que nos escuchamos por la radio tradicional, pero también nos vemos en la plataforma del futuro, que es el podcast. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros, @laradiopodcast, nuestro número telefónico 0412-272-4927, repito, 0412-724-9527 es el número. Tenemos en la producción a Alberto Berford, tenemos a Difrey Alejandro y a José Francisco Carvajal, que siempre está con nosotros en la operación de video, Roque Vázquez, nuestro operador de audio, el cumpleañero del día, Pablo Belfort, en redes sociales, Nelvani Quesada, y quienes les habla a través del micrófono, Daniela J. Salas. Certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Será hasta una próxima oportunidad de nuestro consultorio podcast.